Por cada uno de los que hoy han venido a buscar de Él. Es bueno que estemos unidos. Y bueno, hoy el tema es un tema muy importante, que la verdad que hace tiempo que venía con ganas de hablar. Porque nosotros, como un cuerpo, bien, así como el cuerpo nuestro, uno lo debe cuidar, ¿no? Amén. Uno muchas veces se desordena con la comida, uno muchas veces se desordena, qué sé yo, con vicios, con cosas, y el cuerpo se va desgastando. Por eso es necesario que uno lo vaya nutriendo, que uno se alimente, que uno se ejercite, y lo mismo pasa con el cuerpo de Dios. ¿Amén? Y hoy el tema que vamos a tratar es un tema que muy importante, y es la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es la iglesia que Dios fundó? Lo primero que nosotros tenemos que saber cuando hablamos de iglesia, nosotros decimos iglesia y lo primero que se nos viene a la cabeza es la congregación, el edificio, ¿bien? Qué sé yo, la iglesia católica, el edificio, la iglesia de la alianza, el edificio allá, Jesucristo nuestro Rey, el PAMI, ¿bien? Cuando uno piensa en iglesia, uno piensa generalmente en un edificio donde asisten un conjunto de personas, ¿bien? Eso es la iglesia. En primer momento nosotros debemos aclarar, antes de comenzar la palabra, que la iglesia no es un edificio. Todo lo que vamos a hablar hoy lo vamos a hablar a la luz de la palabra, ¿amén? Amén. La iglesia no es un edificio de piedra donde nosotros asistimos. Nosotros somos la iglesia, ¿cuándo? ¿Los domingos? No. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, nosotros somos iglesia. Amén. Yo soy iglesia. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, yo soy iglesia. Amén. El hermano que tenés al lado, él es iglesia. Él es iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no es un edificio. Y vamos a ver ahora la diferencia. Amén. Amén. Iglesia no somos nosotros los domingos, los miércoles, sino que nosotros somos iglesia a partir de que Jesucristo, como cabeza de la iglesia, murió por nosotros y nosotros en Cristo fuimos hechos un cuerpo, dice la Biblia. Nosotros fuimos hechos un cuerpo con Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Y la iglesia en la Biblia es comparada con ¿qué? A ver los que leen. ¿Con qué es comparada la iglesia en la Biblia? ¿Con una qué? Perfecto, una novia, la esposa. ¿Quién dijo? Ah, ya. Y Dios simboliza el esposo. Dice, así como el esposo ama a la esposa, Cristo también ama a la iglesia. En un primer momento nosotros sabemos que la iglesia no es un edificio. Como dijimos hoy, la iglesia somos nosotros. Todos los que seguimos a Cristo, nosotros somos la iglesia. Quiero que abran la Biblia en Romanos 12:45. Perdón. Romanos 12, capítulo 4 y 5. No hay el guión en el medio. Pasa. Lo voy a buscar acá, pero no lo marqué. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bien, así como un cuerpo tiene muchos miembros, lo mismo pasa con la iglesia de Dios. Dice, tiene muchos miembros, y dice la última parte, todos los miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, yo los dedos chiquitos del pie los tengo escondidos adentro de la alpargata, pero yo me los saco, de total la gente no los ve. ¿Ustedes sabían que si nosotros sin los dedos chiquitos del pie nosotros no podemos mantener el equilibrio? O sea, por más insignificante que a nosotros nos pueda parecer, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Amén. No hay miembro dentro del cuerpo, no hay miembro más importante que el otro. Todos ayudan a una misma función, todos son parte del cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. No importa
cuál sea tu función en el camino del Señor, sos importante. No importa cuál sea la función que Dios te haya asignado, sos importante. Porque si vos no formaras parte del cuerpo, quizás habría vidas que no escucharían de la palabra del Señor. Gente que tenés en tu entorno, quizás sos el único que conoce de Dios. Nosotros primero debemos saber que como cuerpo del Señor nosotros somos importantes. Y el cuerpo somos todos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo que nosotros lo analizamos. Si lo analizamos fisiológicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de Cristo funciona como un cuerpo. Cuando, por ejemplo, cuando en uno de nuestros órganos deja de funcionar, por ejemplo, lo que le pasa a Marquito, el riñón. ¿Qué pasa cuando deja funcionar el riñón? Todo el cuerpo empieza a desordenarse. Lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. Por eso es que la Biblia siempre, en el libro de Corintios dice, sobrelleven las cargas los unos con los otros, porque si un hermano cae, es parte del cuerpo. Si un hermano está pasando una situación, no necesita que venga gente, ¿no? Si el riñón deja de funcionar, no necesita que vos le estés clavando un cuchillo, no, necesita que vos lo sanes. Amén. Eso, para entender el concepto de iglesia, primero nosotros tenemos que entender el concepto de que nosotros en Cristo somos un cuerpo. Quiero que busquen 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Acá aparece otro concepto, el concepto de templo. Cuando uno escucha la palabra templo, generalmente uno asocia, digo la gente que no conoce mucho de Dios, asocia a una iglesia, a un edificio. El templo somos nosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y el Señor dice, ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Porque el Señor hace alusión a que como tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está allí adentro. Por lo tanto, tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. ¿Cómo no vas a cuidar la casa del Espíritu Santo? ¿Cómo la vas a entregar a vicio? ¿Cómo la vas a entregar a cosas que no te hacen bien? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de todos nosotros. ¿Amén? Amén. La iglesia no es un conjunto de personas. La iglesia no es un edificio, es un conjunto de personas. Cristo no murió por un edificio. Cristo no murió por una denominación. Cristo no vino acá a fundar la iglesia católica, no vino acá a fundar la iglesia bautista internacional. Cristo vino a buscar y va a venir a buscar a su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Las personas que recibimos el regalo de la salvación. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, obviamente, ¿no? Uno dice, entonces, ¿cómo digo? ¿Voy a la iglesia o vamos al PAMI? No radica ahí en el problema, es decir, voy a la iglesia. Nosotros que somos iglesia, todos nosotros somos iglesia, nosotros acá venimos ¿a qué? A congregarnos. Amén. Nosotros somos una congregación. Ahora bien, no está mal decir, yo me voy a la iglesia, no está mal. Pero nosotros no es que somos iglesia cada vez que venimos acá, nosotros somos iglesia todos los días, a cada hora nosotros somos iglesia. Y como iglesia nosotros somos parte de un cuerpo. Quizás no estamos juntos en una congregación, pero somos iglesia. Capaz que la iglesia está dispersada, pero seguimos siendo iglesia. Amén. Hay que aprender a entender la diferencia entre iglesia y congregación. La iglesia como congregación también tuvo un origen. No es que toda la vida las personas se reunieron y Dios les solicitó a las personas que se reunieran dentro de un edificio. Sí, llegó un tiempo que sí. En la palabra del Señor, el inicio de la iglesia como congregación se da en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. Es donde inicia la iglesia. En el libro de los Hechos es donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Y ustedes sabían que decirle cristiano a un discípulo tenía una connotación burlona. No es que yo soy cristiano, no, le decían cristiano para identificarlo. Estos son seguidores de Cristo, pero lo hacían burlonamente, para burlarse.
Ese fue el origen de decirle cristiano a una persona. La gente se burlaba, porque cuando inicia la iglesia como congregación, que lo vamos a leer, y hoy me vino como anillo al pie los versículos que también citó el pastor hoy, porque es parte de, cuando empieza Hechos en adelante, es el comienzo de la iglesia como congregación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber que la iglesia somos nosotros, y se lo repito para que usted se lo grabe. La iglesia es usted. El hermano que usted tiene al lado es parte de la iglesia, es parte del cuerpo, y es tan importante como lo es usted. No importa qué tan, y yo lo digo así porque a veces uno comete el error, ¿no?, de uno, no sé, uno, en muchas iglesias pasa que hay gente que, no sé, se siente que porque está, no sé, en intercesión o tiene un cargo para arriba, y que el hermano que viene a limpiar, o el hermano que quizá no, qué sé yo, recibe a alguien en la puerta, va, lo saluda. Todos en el cuerpo somos fundamentales, nadie es más importante que el otro. Por eso el Señor nos aclara que nosotros somos miembros de un cuerpo, y cuando la iglesia entiende que la iglesia es miembro de un cuerpo, ahí es cuando viene la armonía. Porque mientras tanto yo no considero a mi hermano importante, ahí es cuando vienen las divisiones, y lo vamos a leer más adelante. Quiero que abran Hebreos 8:13, vamos a leer algo que también cambió la historia de la iglesia. 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice la Biblia. Ahora bien, aún el primer pacto no tenía ordenanzas de culto, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y abajo empieza a describir lo que era el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios no se relacionaba con las personas como nosotros nos relacionamos ahora. Dios se presentaba cara a cara a sus profetas. Dios no estaba en todos lados, porque el Espíritu Santo no estaba. En el Antiguo Testamento, cuando estaba la ley de Moisés, que se llamó el Antiguo Pacto, no estaba el Espíritu Santo. Dios tenía otra relación con las personas. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Un templo, que el Señor se los había mandado construir. ¿Y qué había dentro del templo? El tabernáculo, donde llevaban la presencia del Señor. Y no es que el Señor dice: me construí un tabernáculo, Moisés, haceme un tabernáculo así, fíjate, buscar material. No, el Señor dijo: hacémelo así, de oro, con madera tal y tal medida, tales codos, que tenga en la entrada tal cosa, con una para lavarse las manos, está el lugar santo, después está el lugar santísimo, y un sinfín de instrucciones que el pueblo de Israel tuvo que seguir. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Amén. ¿Qué nos demostraba eso a nosotros? Que a Dios no se lo adora como a nosotros se nos antoja. Nosotros debemos adorar a Dios como Él nos pide que lo adoremos. Amén, gloria a Dios. Y dice, más adelante, el capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La gente en el antiguo pacto que hacía sacrificios, el Señor les pedía que sacrifique animales. Pero en el nuevo pacto, cuando Dios dijo: no, mi pueblo no pudo seguir el antiguo pacto. Yo hice un pacto con mi pueblo, pero mi pueblo no lo pudo seguir. Es necesario hacer uno nuevo. Y ahí entra el Hijo de Dios. Cuando viene Jesús, ya el templo de Dios ya no es un lugar físico. Cuando vino Cristo, a partir de que Cristo murió por vos, el templo es tu cuerpo, donde mora el Espíritu Santo. A partir del nuevo pacto, nosotros como congregación somos la iglesia del Señor. Repito, la iglesia no es un edificio, la iglesia sos vos. La iglesia sos vos. Y tu hermano que está al lado es iglesia también. Amén. Y como parte de un cuerpo es tu responsabilidad sobrellevar las cargas con él. Amén.
Miren si el cuerpo físico nuestro funcionara como las iglesias de hoy en día. Caminaremos así. Porque uno va por un lado, el otro hace lo que quiere, no le importa si el brazo está quebrado, no me sanaría el brazo, no me sanaría la pierna, porque la iglesia de hoy en día hay mucha división. Si nuestro cuerpo funciona así perfectamente es porque el cuerpo está en armonía. Y el Señor decía en Corintios, estén unánimes en amor. Amén. Estén unánimes porque son un cuerpo. Esa es la iglesia que el Señor... No es que va a venir Dios y va a entrar en todas las iglesias pentecostales. No. Los que siguen y guardan la palabra del Señor, esos van a ser llevados. Los que guarden la palabra del Señor. Jesús decía, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si guardan mis palabras. Cuando nosotros empezamos a hacer iglesia, nosotros tenemos que empezar a entender que como cuerpo nos tenemos que apoyar. No puede haber divisiones en el cuerpo. No puede haber disensiones. Y cuando nace la iglesia como congregación en el libro de los Hechos, más adelante, cuando van fundando iglesias por todas las ciudades, aparece que lo que nosotros vemos hoy en día, las disensiones. ¿Saben hasta qué pasaba con las iglesias? En la cena del Señor, cuando recordaban a Dios con pan y vino, venía gente que se tomaba todo el vino y se comía todo el pan porque tenían un hambre. Y los apóstoles los reprendían y le decían, en la casa del Señor, ustedes no pueden hacer eso. En la casa del Señor tiene que haber orden. No pueden agarrar, tomarse todo el vino. No pueden comerse todo el pan. No pueden haber esos desórdenes dentro de la iglesia. Porque a partir de que las personas se empiezan a congregar, el Señor lo que requiere es que, como decía el pastor hoy, que las cosas se hagan con orden. Amén. Que el que pase por afuera vea una iglesia ordenada. Amén. No vea unos locos. No vea unos locos, porque ustedes tienen que saber que nosotros salimos de acá y la vida continúa. Y nosotros seguimos siendo iglesia y tenemos que predicar. Amén. ¿Vieron que hay cantidad de iglesias de esos que saltan y que gritan y que danzan y que... Claro, un hermano que no le conoce del Señor llega a esa iglesia. Yo tengo un conocido, que un compañero de trabajo que dice que los papás cuando eran jóvenes fueron a una iglesia, no conocían nada, fueron a una iglesia. Claro, dice que llegaron a la iglesia, ellos no sabían nada, y estaba, no sé si el pastor, le estaban orando a una hermana, pero gritaban. ¡Fuera! Y gritaban así todo a los locos, dice que ellos... Che, rajemos acá, se pegaron los sustos y se fueron, dice que no fueron nunca más a la iglesia. Y dijeron, esto es un... Y él decía, mi viejo siempre tuvo afinidad por los evangélicos. Dice, pero le pasó eso, dice que él vio eso y se asustó. Yo no me quiero imaginar qué es lo que ellos vieron. Quiero que busquemos Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Los hijos del Señor, a partir del sacrificio de Cristo, nosotros somos llamados extranjeros. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos que saber que en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo nosotros vamos a sufrir persecución. Y ojo, hermano, que los tiempos se acortan. Miren todas las cosas que están pasando, la persecución. Ya en otros países ya está hace rato. Nosotros acá tenemos la gracia del Señor de poder seguir predicando libremente, pero en otros países no se puede. En otros países no se puede. Cuando se funda la iglesia, mire, le voy a decir, por ahí usted no sabía, ¿todos conocen lo que es el Pentecostés? Bueno, para los que no saben, el Pentecostés es el hecho bíblico en donde el Espíritu Santo vino a la tierra. Que nosotros tengamos hoy el Espíritu Santo en nuestros corazones surgió en el Pentecostés. A partir del Pentecostés surge la iglesia como congregación, el edificio, de que las personas empiecen, que el Señor les empiece a demandar que las personas se reúnan. Pero cuando comienza la iglesia como congregación, ahí es cuando comienza la persecución también. No es que arrancó la iglesia y todo color de rosas. Cuando comienza la iglesia como congregación, viene consigo la persecución.
¿Y quién fue el primer mártir? La primera persona que fue muerta apedreada, Esteban. Un siervo del Señor que hacía milagros, que predicaba. ¿Y saben cómo hicieron las personas de ese tiempo, todos los escribas para prenderlo? Juntaron personas que den falso testimonio contra él. No saben, Esteban anda blasfemando. Hebreos 13:14, no, eso está en Hechos 7:54. Creo que está ahí. Si lo anoté mal, no importa. 7:54. Esperen. Sí. Bien. Miren, la persecución, cuando se queda la iglesia, escuchen, dicen, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A partir del momento que nosotros somos una iglesia, un cuerpo, empezó la persecución. Hermanos, nosotros, como decía Jesús, si a ustedes los aborrecen, sepan que a mí me aborrecieron primero. Nosotros como iglesia, si no sufrimos persecución, no somos iglesia, hermano. La persecución la vamos a sufrir, quizá no va a ser física, literal, pero sí ideológica. El cristiano está en el ojo de la mira. Continuamente todas las políticas, todo lo social que sale en el mundo apunta en contra de la fe cristiana. Todas las cosas que ustedes se pueden imaginar que salgan en el mundo, ahora ya la Iglesia Católica firmaron un documento que aprueba la bendición para matrimonios homosexuales, totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Encima de ellos se dan el lujo de justificarlo. No, dice, no están bendiciendo el pecado, están bendiciendo a la persona. Y el pueblo sigue usando la Biblia para satisfacer sus deseos. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Si nosotros somos un cuerpo, el Señor nos dice, ustedes son cuerpo, ustedes son la iglesia, yo los voy a venir a buscar a ustedes. Y nosotros sabemos que cuando comenzó la congregación, empezó la persecución, nosotros tenemos que saber que como iglesia debemos estar preparados y debemos estar juntos en armonía. Si tenés alguna diferencia con tu hermano, sabés que tu hermano es parte del cuerpo y es tan importante como lo sos vos. No se permite división dentro del cuerpo del Señor, por más doloroso que sea, por más que el hermano te caiga pésimo, porque eso no significa que todos vamos a andar haciéndonos los amigos. Suena feo lo que digo, pero con uno podemos tener más confianza que el otro, pero si es parte del cuerpo lo tenés que amar. Lo tenés que amar, y si está necesitado lo tenés que ayudar. Y si se cae, lo tenés que levantar, no lo tenés que acusar. Porque eso hace un cuerpo, hermanos. Y yo lo digo porque la iglesia de hoy en día está muy desordenada. Se ha perdido el culto solemne a Dios. A la gente, no digo acá, pero a la gente de las iglesias le da lo mismo, le suena el teléfono, contestan, le da lo mismo cantar o no cantar, sentarse, pararse. Le da lo mismo si la canción que canta es una, qué sé yo, una canción para Dios, o si es una canción como esta que suena ahora de cumbia, no sé, que le cambiaron la letra, le pusieron letra cristiana. Dentro de las iglesias, escuchen, DJs en las iglesias, DJ, o sea, haciendo como una fiesta electrónica dentro de la iglesia, se ha perdido hasta el respeto por las cosas del Señor. Hermano, no digo que nosotros en la iglesia tenemos que ser una estatua, pero como decía el pastor, las cosas tienen que ser con orden. Amén. Si estamos cantando, usted tiene que buscar y aprovechar ese momento para cantarle al Señor. Y si está la prédica, no puede estar, no sé, yo estoy en la prédica y por ahí y agarro, salgo fuera, hola, sí, ¿cómo está? Muy bien, sí, acá estoy en la iglesia. No, hermano, cuando usted está recibiendo palabras, usted se está alimentando. Amén. O acaso cuando usted está comiendo se distrae y se pone a mirar la televisión y el plato se le fría. Bueno, a algunos le puede pasar. Pero cuando uno está comiendo está ahí, porque el cuerpo siente la necesidad de comer. Ustedes comen hasta que se sacia. Lo mismo pasa con el alimento espiritual. Debemos comer hasta saciar. Amén.
debemos comer hasta saciarnos. Dice, y lo último que vamos a leer, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Porque según la Biblia, los cristianos no morimos. Morir significa para mi existencia. Dormir significa nosotros pasamos de acá a la vida eterna, a la vida donde Dios nos prometió. Miren, el primer mártir de la iglesia, lo estaban apedreando y él le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cristiano, hasta el último momento antes de morir. Si a nosotros nos tiran un piedrazo, ¿qué hacemos? ¿Le decimos, el Señor te bendiga? Piense. ¿O qué dicen cuando si alguien viene y le tira un piedrazo? A muchos le va a agarrar la gana de devolverle un piedrazo, decirle, ¿qué hace? La profeta que te profetizó dijo, hermano, la iglesia que el Señor fundó acá es la misma, el cuerpo sigue siendo el mismo. Los tiempos han cambiado, puede haber cambiado la cultura, pero la iglesia sigue siendo la misma. Y el amor por las almas y el amor por las almas y el amor por Dios debe seguir siendo el mismo. Por eso yo quería hablar de esto. Yo quiero que en la iglesia del Señor nosotros, y yo digo porque es algo que me pasa a mí, por ejemplo, a mí me pasa que yo me tengo que ordenar con los horarios. Yo tengo que estar acá, no sé, media hora antes, uno tiene que orar. No, a veces me pasa que llego a las 8 menos 2 minutos. Y yo no siento una carga dentro mío el controlarme con el horario. Y cada uno puede tener cosas para trabajar, pero que sepamos que nosotros trabajar eso, que usted sabe que tiene que trabajar, es por el bien del cuerpo y de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor, la iglesia que fundó acá es la misma iglesia a la que nosotros venimos, es la misma. La iglesia somos nosotros, no el edificio. Y el Señor, cuando quiere que nosotros le busquemos, quiere que nosotros le busquemos como Él quiere que le busquemos, no como a nosotros se nos antoja. Hermanos, recuperemos ese respeto por las cosas del Señor. Gloria a Dios. ¿El Señor se lo merece o no se lo merece? Amén. Eso es lo que nosotros debemos buscar, todo lo que hacemos que sea para la gloria de Él. Aunque sea lo más mínimo que te parezca, no sé, estar atento en la prédica, lo más mínimo que te parezca es trabajar para la iglesia del Señor. Amén. Hermano, espero que el Señor los bendiga con esta palabra. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos y el hablarle a la iglesia sobre la importancia de estar unidos es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Porque el problema es cuando viene la persecución y la iglesia está dividida. Pero si viene, cuando venga el Señor, que el Señor nos encuentre velando por Él, velando por las almas, estoy diciendo, no, por las almas. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Y que puedan ser edificados con esta palabra. Amén. Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Sabemos, Señor, que es alimento a nuestra alma. Señor, sabemos, Padre, que somos tu iglesia, bendito Dios. Sabemos que tú nos has dejado mandatos, tú nos has dejado tu palabra, Señor, un manual el cual nosotros debemos tomarlo para nuestra vida. Señor, te pedimos que como iglesia podamos, Señor, Padre, abogar por volver, Señor, a esas bases, Señor, de tu iglesia. A quitar todo desorden, Señor, Padre, a ser una iglesia respetuosa de tus cosas, Padre, que te alabe, que te adore en espíritu y en verdad, Señor. Padre, ayúdanos a recuperar esas cosas que quizás en algún momento perdimos, Señor. Padre, y la gloria y la honra sea para ti en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.